Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana y usted en este momento está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. En su celular usted también nos puede escuchar. Si baja la aplicación Actualidad Media Group, esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y en éxitos107.com también nos puede escuchar y ver. Aquí tengo el saludo de Carlos Cuevas en Filadelfia, Henry Moreno en Atlanta, Hugo Boscán en Valencia, España, Guillermo Seche en Puerto Ordaz, y tratando de corregir algún detalle que estamos teniendo en este momento por internet. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Laura Rodríguez está en la producción general, pero en este momento no está en el estudio. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz jueves para todos. Hoy Jesús Carreño está encargado de la edición, del montaje y también de los controles. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, César. Feliz día. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, jueves 22 de febrero, es el día de San Maximiano de Ravenna, San Pascasio, obispo, San Papías y Santa Margarita de Cortona. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy continúa creciendo la luna en Leo, la más propicia del calendario lunar, porque es la luna en la que usted por fin va a triunfar, la luna en la que le van a aplaudir, le van a reconocer todos sus esfuerzos. Muy buena luna para montar obras de teatro, lanzar productos al mercado, inaugurar eventos. Es la luna para reunirse, dice aquí, con personas de poder y prestigio. Usted toma el mando con esta luna. Luna creciente en Leo, Sol en Piscis, este jueves 22 de febrero del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Pensamiento Scout. Dice acá, 22 de febrero es la fecha en la que nació Lord Baden-Powell, fundador del movimiento Scout, y su esposa Lady Olive, quien fue la jefa de las guías mundiales. Es también el Día Mundial de la Encefalitis. La encefalitis es una inflamación del cerebro que se produce por un virus y que puede afectar las estructuras más próximas al mismo, como son las meninges o la médula espinal. Es el Día Europeo de las Víctimas del Delito. Dice acá, se pretende recordar y defender los derechos de las víctimas de delitos en Europa. Al respecto, se estima que en este continente aproximadamente unas 75 millones de personas han sido víctimas de la delincuencia. Y es también el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Igualmente celebra, en Europa lo celebran en febrero y en noviembre. Nuestro programa para el día de hoy lo vamos a iniciar con el periodista José María del Pino, periodista chileno, a propósito del aparente secuestro o el supuesto secuestro de un oficial retirado venezolano, oficial del ejército venezolano, por un grupo comando que algunos atribuyen es parte de los cuerpos represivos del régimen venezolano. Luego, aquí en Miami vamos a conversar con Iván Simonovic, quien fuera comisario de la Policía Científica en Venezuela, jefe de seguridad e inteligencia del gobierno interino, quien tiene la tesis de que Alexander Granco, un oficial de la Guardia Nacional perteneciente a los cuerpos de tortura
del DGCIN, fue el que llevó adelante este secuestro del oficial Ronald Ojeda Moreno. ¿Por qué lo afirma Iván Simonovic? Se lo preguntaremos directamente. Luego iremos a Kiev, donde está la periodista Celia Mendoza, quien prepara un reportaje especial cuando están ya por cumplirse 2 años de la invasión rusa en Ucrania. En Ámsterdam vamos a conversar con la internacionalista Elsa Cardoso a propósito de la reunión en Río de Janeiro de los ministros de Exteriores del G20, donde coinciden, por ejemplo, detalles de esta diplomacia de alto nivel, Sergei Lavrov, el ruso, y Antony Blinken, el secretario de Estado. Coinciden, mas no sabemos si se van a reunir. Y conversaremos con nuestro compañero Daniel Chapela de Expreso Deportivo. Ayer se reanudó la liga y Lionel Messi hizo maravillas para que el Inter de Miami se impusiera 2-0 sobre el Real Salt Lake. El foro en el día de hoy: ¿quién cuida al cuidador? ¿Qué es el colapso del cuidador? En muchos casos, la principal fuente de apoyo y ayuda para las personas que viven con enfermedades crónicas es la familia, en particular de las personas que se dedican casi exclusivamente a su cuidado. Gracias a la persona cuidadora, el paciente puede ver cubiertas todas sus necesidades y tener mejor calidad de vida. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades del cuidador? ¿Quién se ocupa de él? ¿Quién cuida al cuidador? Ese será nuestro foro en la mañana de hoy con Lili Locker, psicóloga clínica en Buenos Aires, y Liliana Torrella, psicóloga en la ciudad de Nueva York. Ese es nuestro programa para este jueves 22 de febrero. Al repasar las efemérides de este día, el 2 de febrero del 303 se dio el primer edicto romano oficial para la persecución de los cristianos, emitido por el emperador Diocleciano en Nicomedia, ordenando el cierre de todas las iglesias y la quema de las escrituras. El 22 de febrero de 1512 falleció Américo Vespucio a los 57 años. Vespucio era comerciante, explorador y cosmógrafo, y este continente se llama América y no Colombia, como sería lo lógico porque lo descubrió Colón, porque Colón se murió pensando que él había llegado a las Indias, y Vespucio fue el que dijo, no, esto es un continente nuevo. Por eso lleva su nombre. El 22 de febrero de 1530, en Roma, el Papa Clemente VII corona a Carlos I, rey de España, a Carlos V de Alemania, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador tenía apenas 30 años. El 22 de febrero de 1732 nació en Virginia George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, el padre de la patria, junto a los padres fundadores Hamilton, Franklin, Madison, Adams, John Jay y Thomas Jefferson. El 22 de febrero de 1819, España le vende a Estados Unidos todo el estado de la Florida, esta península donde vivimos, por apenas $5 millones. Y el 22 de febrero de 1825, Rusia y Gran Bretaña establecen la frontera entre Alaska y Canadá. Y luego, en 1867, Rusia le vendió a Estados Unidos Alaska por $7.200.000. Continuando con la expansión de Estados Unidos, en 22 de febrero de 1900, Estados Unidos toma el archipiélago de Hawái. En la ciudad de Guatire, en el centro de Venezuela, el 22 de febrero de 1908 nació Rómulo Betancourt. Político venezolano, fue presidente en 2 oportunidades, fundador de Acción Democrática, y se le considera el padre de la democracia venezolana, la misma que acabó en 1999 con el triunfo de la revolución de Hugo Chávez. El 22 de febrero de 1924, Calvin Coolidge es el primer presidente
que habla por radio desde la Casa Blanca. El 22 de febrero de 1939 murió el gran poeta sevillano Antonio Machado en Collioure, Francia. Estaba ya por acabar la guerra civil y de allí vinieron aquellos versos. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le oyeron cantar: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. El 22 de febrero de 1951, en España, Camilo José Cela, futuro premio Nobel, publica La Colmena. Hoy está cumpliendo 55 años Joaquín Cortés, destacado bailador y coreógrafo español. Lo tuvimos no hace mucho acá en el programa. Hoy está cumpliendo 49 años Drew Barrymore. Todavía la recordamos como la niñita que gritaba, la hermanita de los 3 niños en E.T., el extraterrestre. El 22 de febrero de 1987 falleció el gran artista del pop art Andy Warhol a la edad de 59 años en Nueva York. Esta es una fecha importante en la historia de la ciencia y la medicina. 22 de febrero de 1997 se anuncia la clonación con éxito de la oveja Dolly, primer animal mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta. Y de eso ya hacen 27 años. Y hace apenas 5 años, pero ya son 5 años, el 22 de febrero del 2019 se realizó en Cúcuta el concierto Venezuela Aid Live, organizado por Richard Branson. La idea era cruzar la frontera de Colombia a Venezuela con ayuda alimentaria, ayuda humanitaria, y nunca pasó esa frontera. En fin, vamos al mundo de la música. 22 de febrero de 1903 muere el compositor austríaco Hugo Wolf. El 22 de febrero de 1905, en el Teatro Real de la Moneda en Bruselas, el maestro Isaac Albeniz triunfa con la ópera Pepita Jiménez. Y el 22 de febrero de 1930 nació el que se consideraba el tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel. Alfredo Sadel fue un cantante muy popular en Venezuela y en toda América Latina, y tuvo actuación política. Estaba vinculado al Partido Acción Democrática, se casa con una de las hijas de Valmore Rodríguez, fundador de Acción Democrática en el estado Zulia. Y ese tema que está cantando, Escríbeme, de Guillermo Castillo Bustamante, es muy importante porque él lo hizo popular. Y este bolero lo escribió Castillo Bustamante estando preso por la Seguridad Nacional en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez. El editorial con César Miguel Rondón. Pasado mañana, sábado 24, se cumplirán ya 2 años de la invasión rusa a Ucrania. En su momento se esperaba que fuese una guerra corta. Inicialmente se estimó que Rusia no tardaría en llegar a Kiev, y los planes iniciales procuraban sacar al presidente Volodymyr Zelensky de manera tal de que tenerlo a buen resguardo. Pero la primera reacción de Zelensky fue no, a mí no tienen que sacarme de aquí, a mí tienen que mandarme armas. Y las tropas rusas no llegaron, como se confiaba, rápidamente a la capital, Kiev. De hecho, 2 años después todavía no han llegado. Pero la guerra, lejos de resultar una guerra de asalto, una guerra corta, blitzkrieg, resultó una guerra larga, tanto que ya va para 2 años. Y mientras más se alargue, pues
los vientos soplarán a favor del invasor ruso y no del defensor ucraniano. En un régimen autoritario como el que lleva adelante Vladimir Putin en Rusia, la guerra puede durar lo que a él le dé la gana. No le importa sacrificar a nadie. Pues bien, en el caso del defensor ucraniano, la situación es completamente distinta. El tiempo corre en contra de los ucranianos. La fatiga de guerra, el hastío, las dificultades en la convivencia son las que empiezan a pesar en contra de los ucranianos. Además, la prolongación del conflicto ha tenido repercusión doméstica en otras naciones. Veamos, por ejemplo, lo que ha pasado aquí, en los Estados Unidos. El tema de la ayuda a Ucrania ha pasado a ser un issue de la campaña electoral. El presidente Biden quiere enviar ayuda a Ucrania, los republicanos dicen no, pero para aprobar el paquete, pues exigen que haya medidas más duras en el caso de el problema migratorio. Más el problema migratorio no se puede atacar de frente porque, según confiesan los propios representantes republicanos, el señor Donald Trump quiere utilizarlo como un issue, un tema de campaña. La conclusión: no hay dinero para alentar el esfuerzo bélico de Ucrania. Por otra parte, la Unión Europea la tiene difícil. La incorporación de Ucrania a la Unión Europea no va a ser un asunto inmediato y tampoco, mucho menos, la incorporación de Ucrania a la OTAN. ¿Qué puede hacer que esta guerra termine pronto? Es difícil advertirlo, es difícil anunciarlo, pero además, en el terreno de la opinión pública mundial le ha salido una competencia grave. La guerra no menos cruenta y terrible en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, entre Hamas e Israel. Pasado mañana, repito, 2 años ya de una invasión, de una guerra que nunca debió ocurrir y que de haber ocurrido, pues todos pensábamos que sería breve. Todos nos hemos equivocado. 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 22 de febrero. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y bien, a las 9:23 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este jueves 22 de febrero. La Fiscalía de Chile indaga el secuestro del teniente coronel retirado del ejército venezolano, identificado como Ronald Ojeda, en territorio chileno, por 4 individuos que simulaban ser integrantes de la Policía de Investigaciones chilena. El hecho, ocurrido en la madrugada del miércoles, quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio. Los sujetos se movilizaron en todo momento con sus rostros cubiertos. Posteriormente, Carabineros verificó con la PDI que no se realizó ninguna diligencia policial en el lugar. El pasado 24 de enero, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que expulsaron a 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana implicados en conspiraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. En la lista figura el teniente Ronald Leandro Ojeda Moreno. La Fiscalía General de Venezuela, que encabeza Tarek William Saab, vincula a Ojeda con la llamada Operación Brazalete Blanco, que consideraba un ataque a instalaciones militares en el estado Táchira y el atentado contra el gobernador de ese estado, Freddy Bernal. Según esa fiscalía, el propósito era realizar un ataque contra Nicolás Maduro. Por su parte, el subsecretario del Interior en Chile, Manuel Monsalve, informó que el Ejecutivo pidió levantar una alerta a la Interpol
reforzar el control fronterizo e insistió en que la investigación fue declarada secreta por la Fiscalía, por lo que es imposible entregar detalles, dijo el subsecretario. La Reserva Federal en Estados Unidos no disminuirá los tipos de interés hasta estar segura de que la inflación baja de manera sostenible hacia el objetivo del 2%, según se desprende de las actas de su última reunión celebrada a finales de enero y publicadas en el día de ayer. Por unanimidad, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto coincidieron en que no esperaban que fuera apropiado reducir los tipos hasta que hayan adquirido mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. La administración Biden sopesa medidas para hacer más difícil para los migrantes obtener asilo y más fácil deportarlos más rápido. Según NBC News, bajo las nuevas políticas, los funcionarios de asilo recibirían instrucciones de elevar los estándares que utilizan en sus entrevistas de miedo creíble, la primera evaluación que se les da a los solicitantes de asilo que están tratando de evitar la deportación por cruzar la frontera ilegalmente. Hacer más difícil solicitar asilo y acelerar la deportación de migrantes no son ideas nuevas, pero se están considerando más seriamente a medida que la administración Biden busca formas de sofocar el caos en la frontera después de que los republicanos bloquearon las disposiciones de seguridad fronteriza en la Ley de Acuerdo Complementario de Seguridad Nacional a principios de este mes. Río de Janeiro. La reunión de ministros de Exteriores del G20 comenzó ayer en Brasil con un llamado del país anfitrión a la paz y la cooperación. El secretario de Estado Antony Blinken y el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov coincidieron en la inauguración en la reunión de ministros. El canciller brasileño Mauro Vieira aprovechó su discurso para reiterar el pedido de Brasil de reformar las organizaciones multilaterales, asunto que será el foco de discusiones en la agenda de hoy jueves y uno de los ejes impulsados por Brasil durante su presidencia. La Fiscalía de El Salvador presentó una solicitud judicial para que el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca sean obligados a pagar más de $4.400.000 de una condena civil por enriquecimiento ilícito. En Venezuela, varias entidades gubernamentales realizaron ayer labores de salvamento en la mina ilegal Bulla Loca del estado Bolívar, donde el pasado martes se produjo un derrumbe que sepultó a decenas de personas. Nicolás Maduro confirmó que 15 personas fallecieron y otras 11 resultaron heridas. En el mes de mayo pasado, al menos 12 personas murieron asfixiadas dentro de otra mina ubicada en Bolívar, que se vio afectada por las intensas lluvias registradas en los últimos días, según las autoridades regionales. Estados Unidos advirtió a la Corte Internacional de Justicia que cualquier movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y la Franja de Gaza requiere garantizar las seguridades muy reales del Estado de Israel, e insistió en que solo las negociaciones pueden conducir a una paz duradera en la región. Mientras, en Israel se conoció que casi el 45% de los israelíes apoya en diferentes grados una solución política a la ofensiva bélica en el enclave, según una encuesta del Instituto para la Democracia de Israel, lo que significa 8,2% más que en el pasado 10 de enero. La Universidad de Alabama en Birmingham suspendió su servicio de fertilización in vitro después de que la Corte Suprema del Estado dictaminara que los embriones congelados son niños. La semana pasada el tribunal se pronunció sobre un caso en el que una persona en una clínica de fertilidad dejó caer al suelo varios embriones congelados. Dijo que no asegurar el área fue un acto negligente que provocó la muerte, porque los embriones eran considerados seres humanos. Los expertos legales dijeron que el fallo probablemente no creaba responsabilidad penal para los proveedores
que crean embriones, pero no estaba claro cómo se interpretaría la ley. La universidad dijo que las posibilidades de que los médicos fueran procesados significaba que tenía que suspender las operaciones. Estados Unidos prevé aterrizar hoy en la Luna por primera vez en más de 50 años con el módulo Odiseo de la empresa Intuitive Machines, que despegó de Florida el pasado 15 de febrero con experimentos de la NASA y que espera alunizar a las 5:30 hora del este. Solo otros 3 países, China, India y Japón, han llegado a la Luna con vehículos robóticos en este siglo XXI. Y a las 9:31 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista de hoy, con el periodista chileno José María del Pino. José María, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, César Miguel, muy buenos días. Un placer saludarte. José María, ¿qué información manejas sobre la desaparición del teniente retirado del ejército venezolano, Ronald Ojeda? Algunos acusan que se trata de un secuestro llevado adelante por funcionarios de seguridad venezolanos. Otros que se trata de un secuestro llevado adelante por delincuentes del Tren de Aragua. Y otros sencillamente no tienen una explicación a mano. ¿Qué información estás manejando a este momento en el día de hoy? A ver, partamos por lo que está ocurriendo ahora, que es en el Palacio de la Moneda. En Chile está reunida la ministra del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores y el director nacional de la Policía de Investigaciones en la segunda reunión de emergencia que se tiene por este caso en menos de 12 horas. La otra había sido ayer por la tarde-noche. Y hoy amanece el Palacio de Gobierno con esta reunión de emergencia. Y eso lo primero que nos dice César Miguel es que efectivamente la tesis de que haya algún nivel de involucramiento respecto al gobierno venezolano o agentes del Estado venezolano en esta operación es una tesis para el gobierno de Chile plausible. No quiere decir que esté confirmado, no quiere decir que estén todos los hechos sobre la mesa para poder explicitarla y decirla tácitamente, pero es plausible, es decir, es una de las hipótesis que está en este momento investigando la Fiscalía chilena. Lo segundo que hay que decir es que hasta ayer en la noche, esta información no la he podido actualizar ahora en la mañana, porque recordemos que esta investigación en Chile está bajo secreto de investigación, que es una norma que se utiliza para todos los casos de secuestro que se producen en el país, pero hasta ayer en la noche no había llamado de rescate. Y eso hace debilitar la opción de que esto responda a un secuestro como venían ocurriendo en Chile en los últimos días, que eran secuestros entre organizaciones criminales venezolanas en forma de vendetta entre ellos. Estamos hablando del Tren de Aragua, de los orientales, de los gallegos, de organizaciones que estaban trabajando y entre ellos se secuestran personas o para matarlos o para cobrar algún nivel de vacuna o de comisión por la utilización de algún territorio. Eso no ha ocurrido. Como no ha habido llamado, da la impresión de que este es un secuestro de otras características, además por su altísima planificación. Ocurrió el martes por la noche en el piso 14 de un edificio en la calle El Molino, en la comuna de Independencia de Chile, una calle con 2 cuadras muy chiquita donde vive una alta población venezolana en esos edificios. Llegaron 4 personas a la conserjería del edificio y le dijeron al conserje: mire, pertenecemos a la Policía de Investigación de Chile, mírenos la vestimenta, estamos con un uniforme táctico, con chaleco antibalas y somos del escuadrón de migraciones. Lo que es correcto, en Chile no hay policía migratoria, pero el ente contralor migratorio es la PDI. Por tanto, hay un nivel de sofisticación en la forma en que plantean. Suben al piso 14, toman al teniente Ojeda, lo bajan casi desnudo, solamente con la ropa interior puesta y toman un auto por la Costanera Norte, que es una ruta que va supuestamente hacia el aeropuerto, pero también hacia muchos otros lugares. Es decir, que iban hacia el aeropuerto, a mí me parece que es un poco precipitado a esta altura, y abandonan ese vehículo con todo lo que ellos utilizaron en el secuestro encima. Ahí quedan chalecos antibalas, ahí quedan todos los uniformes que habían ocupado, y se llevan al teniente Ojeda y desde ese minuto se le pierde en el fondo
el rastro. Y eso nos hace creer de que hay un nivel de planificación y sofisticación que lo saca un poco de estos secuestros entre organizaciones comunes que tristemente se venían dando en Chile y para la que hubo que crear brigadas de investigación especial porque Chile no estaba acostumbrado a esto. Y reafirmo esta convicción de que la tesis tiene que ser mucho más compleja porque no es usual que en el Palacio de la Moneda el canciller chileno esté en una reunión de seguridad. Todo esto lleva agua al molino de una intervención comando de funcionarios de seguridad venezolanos. ¿Es así, José María? Yo creo que las dos tesis que tú planteaste son plausibles. Una, que sería una chambonada para la inteligencia chilena y realmente daría para que varias personas seguramente sean dados de baja, sería que sean agentes efectivos de comando o de operaciones de contrainteligencia venezolano en territorio chileno. La otra tesis que yo prefiero creer que es más plausible es que todos sabemos, César Miguel, desde aquella enfermiza relación que tuvo Iris Varela con el Tren de Aragua y cómo permitió que las organizaciones criminales crecieran en las distintas prisiones de Venezuela, todos sabemos las relaciones enfermizas que tiene la dictadura de Nicolás Maduro con el crimen organizado y cómo han hecho la vista gorda, como decimos en Chile, y han permitido la externalización e internacionalización de todas las operaciones de sus principales trenes y organizaciones criminales. A mí me parece que si existe un nivel de conexión, de corrupción interna entre el crimen organizado y el gobierno venezolano, es plausible que esta sea una operación externalizada, es decir, guiada por el gobierno venezolano, pero que en Chile haya sido ejecutada por las personas del tren que ya están en territorio nacional. Insisto, si la tesis que se comprueba es la injerencia extranjera, no podemos descartar la otra aún, sería irresponsable. Me parece que es más plausible que se haya ejecutado a través de una externalización, como ocurrió con el caso de Freddy Caldera en Colombia, que se externaliza la operación a través del Ejército de Liberación Nacional, que realmente hayan entrado agentes de contrainteligencia a territorio chileno. José María, a estas alturas no hay noticia alguna del paradero del teniente Ojeda, ¿verdad? No hay ninguna. Y de ninguno de estos 4 individuos que llevaron adelante el atentado, tampoco. No, insisto, está con secreto de investigación, no tenemos tantos antecedentes, pero lo que hemos podido recabar es que no hay en este momento un paradero definido, pero a mí, y me permito hacerte este comentario, César Miguel, ayer trascendió que la hermana del teniente Ojeda en Caracas había recibido un llamado telefónico diciéndole que ya estaba en Caracas. A mí físicamente y temporalmente me parece que eso era inverosímil en ese momento. Sí. Primero porque no hay ningún vuelo de Caracas a Santiago, no hay ningún avión privado que haya salido de Santiago a Caracas, no hay ningún manifiesto de cabotaje interno, es decir, si hubiésemos pensado en llevarlo a la frontera norte de Chile para que saliera por el desierto de manera ilegal, no hay ningún manifiesto de avión donde salgan ni siquiera nombres sospechosos, y porque además si tú lo sacas por tierra, tiene que irse a Bolivia, de Bolivia tomar un vuelo a otra parte, de otra parte de Venezuela, y no daban los tiempos. Yo creo que aún estamos a tiempo de que quizás el teniente Ojeda esté en territorio chileno. A ver, vayamos al otro punto que tanto te llama la atención. El canciller de Chile en el Palacio de la Moneda, hablando de un secuestro con el presidente Boric. Asumamos... sí, bueno, el presidente Boric está de vacaciones con la ministra del Interior que hace las veces de vicepresidenta esta semana. Muy bien. En todo caso, estamos hablando de lo más alto del poder en Chile. Exactamente. ¿Cuáles son las hipótesis que está manejando el pueblo chileno en este momento a propósito de esa reunión? Yo creo que toma mucha fuerza, honestamente, entre la población, entre los medios de comunicación. Yo lo he podido hablar con colegas que lo están cubriendo muy de cerca. A mí ayer me tocó, en parte, dar a conocer la noticia. Fue un día muy ajetreado, atendiendo a mucha prensa internacional por este tema. Yo creo que la tesis es que voy a ir un paso más atrás, César Miguel. No sería la primera vez que la dictadura lo hace. Lo que pasa es que sería la primera vez que la dictadura lo hace en Chile. Y Chile es un país que tiene características legalísticas en torno a la soberanía, relaciones internacionales de defensa muy unificadas. Para Chile son políticas de Estado. Sí. Yo no creo que el señor Boric vaya a hacer la vista gorda como el señor Petro, si esto ocurriera en Colombia. En Chile, Boric va a perder piso si es que se confirma que hay intervención. Es decir, si el teniente Ojeda aparece en Venezuela, César Miguel, en Chile va a arder Troya. Porque
la posibilidad de que la soberanía nacional haya sido puesta en tela de juicio por un gobierno internacional va a generar tal nivel de presión política y social que el gobierno chileno algo va a tener que hacer y va a tener que ser categórico y contundente. Y hoy en día, respondiendo a tu pregunta original, yo creo que esa es la tesis que en la sociedad se está incubando como la tesis más plausible, que aquí hay algún tipo de articulación desde el gobierno venezolano para capturar justo a un refugiado político chileno disidente, ex teniente del ejército, que el 24 de enero, en un documento del señor Padrino López, había sido apuntado como una de las personas de interés para el gobierno venezolano, Ujú. como presuntos elucubradores de un plan para derrocar a Nicolás Maduro. O sea, todo calza a esta altura, la Sí, verdad. todo calza, lo has dicho perfectamente. José María, estaremos muy, muy pendientes, seguro volveremos a hacer contacto eh, en el día de hoy, quizá mañana. Gracias por atendernos en el programa de hoy. Que tenga muy buen día, César Miguel. José María del Pino, periodista chileno, nos dio un reporte muy, muy completo. Ahora, Iván Simonovic, veterano policía de los tiempos de la PTJ, de la Policía Científica de Venezuela, dijo con nombre y apellido quién había sido el integrante del comando de la DGCIN que llevó adelante la operación. Hacemos una pausa y al regreso conversamos con el comisario Simonovic. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43 de la mañana. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para establecerse en los Estados Unidos. Si desea concertar una cita, llame al 305-579-9218. 305-579-9218. Diga que llama de mi parte y la primera consulta será gratis. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Como lo anunciamos al final del bloque anterior, hacemos ahora contacto con el comisario Iván Simonovic aquí en Miami. Iván, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, César Miguel, ¿cómo estás tú? Un gran saludo a ti y a todos tus seguidores. Gracias. Iván, publicaste en un tuit en la ahora red X lo siguiente. En una incursión legal, Alexander Granco planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile. Funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al teniente Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero. Acabo de hacer un contacto con Chile y todavía nada se sabe del paradero del teniente ni de los 4 individuos que llevaron adelante el secuestro. ¿Por qué afirmas que Alexander Granco está al frente de esto? ¿Y quién es Alexander Granco, Iván? Empecemos por lo último. Alexander Granco es el director de operaciones de la DGCIN. Es el hombre, ¿verdad?, el mismo que dirigió la operación del asesinato de Oscar Pérez y que desde ese entonces se ha convertido en una pieza clave de todas estas operaciones e incursiones, el planificador de todo esto, un teniente coronel que tiene toda la versatilidad necesaria para operar con hombres del DGCIN. Y el network con que yo trabajo en Venezuela me dejan saber, obviamente, de todas las gran cantidad de actividades que hace este señor, no solamente de la categoría que estamos viendo en el día de hoy, sino también en temas de narcotráfico y otras operaciones. El tuit vino porque yo no conozco al teniente Ojeda, conozco un teniente que se llama Rodríguez Araña, que es compañero del secuestrado, que me llamó ayer en la mañana y me dijo que su esposa, la esposa del teniente secuestrado, lo había llamado y le había informado que durante la madrugada un grupo de hombres habían ingresado a su apartamento, ahí en donde ellos viven en Chile, son asilados, Ujú. tienen la condición de asilo en Chile
Y bueno, luego que entraron, aun cuando llevaban indumentaria de la policía chilena, pues eran venezolanos y por la actuación eran funcionarios, se identificaron como funcionarios de la DGCIN o eran funcionarios de la DGCIN. Yo no he hablado con la esposa directamente. Lo cierto es que, bueno, que mi tweet, esa es la razón de mi tweet. Sí. Ahora, Hoy por hoy, en este momento, en este estatus, podríamos decir que ni Chile ni Venezuela han dicho absolutamente nada. sí. Lo que sí es que en Chile hubo reuniones importantes ayer. No es nada, o sea, el tema de las decisiones que ha tomado Chile, por ejemplo, cuando creó un alerta amarillo, que significa pues con la fotografía del teniente Ojeda, alertando a través de las oficinas de Interpol. Estamos hablando ya que es un crimen transnacional y Ujú. que se está alertando a través de la plataforma de Interpol a los países vecinos que este señor ha sido secuestrado. Es decir, se sabe o se asume que de verdad que sí hubo una incursión y que sí es posible que se intente extraerlo fuera de Chile si no es que sucedió ya. Ahora, Además de esto, Iván, ¿por qué es tan importante, tan caro para el régimen, de ser cierto todo esto, este teniente Ojeda? Tan así que hay que planificar una operación comando, entrar en un país extranjero, violando la soberanía del país extranjero, país con el que se tienen relaciones diplomáticas, para sacarlo del país, suponemos, o a lo mejor el fin era otro. Pero ¿por qué le es tan importante este teniente Ronald Ojeda Moreno a Nicolás Maduro que envía a este individuo Granco en su búsqueda, si esto es así? Mira, César, esto lo que pasa es que ahora en este caso lo hemos conocido y ha tenido unas características muy especiales que lo ha visibilizado de una manera extraordinaria, o sea, diferente a los demás casos que han existido. Pero al principio del gobierno de Petro hubo un caso de un teniente que fue secuestrado en Cúcuta y entregado en Venezuela. Sí. Se han presentado otros casos, solamente que no han tenido la visibilidad que tienen por las características que tiene en especial. Quizás, de hecho, el mismo gobierno colombiano en su oportunidad no dijo absolutamente nada. Yo te puedo asegurar que tengo dos compañeros de policía que tuvieron que salir, uno de Ecuador y otro de Perú, porque les advirtieron que habían enviado ya funcionarios de Venezuela a ubicarlos y, de ser posible, extraerlos y llevarlos hasta Venezuela. Entonces, nada, lo que pasa es que hasta ahora no había sido algo que se le había enredado el papagayo, por decirlo de una forma coloquial. Pero definitivamente es una práctica que tiene el régimen y que, bueno, no sé, desde la época de la Guerra Fría yo creo que son cosas que se han hecho ilegales y así como la ubicación de espías en otros países para neutralizarlos y demás. Esta es una práctica típica de los regímenes con estas características. Dada tu experiencia en este mundo, dado el conocimiento que tienes de este señor Granco, oficial, tengo entendido, de la Guardia Nacional Venezolana, teniente coronel, ¿qué puede ocurrir con el teniente Ojeda Moreno? Mira, es una muy buena pregunta. Yo no sé si de verdad en Venezuela, es decir, a la hermana del teniente Ojeda le informaron que estaba en Venezuela. Ujú. Venezuela no ha dicho absolutamente nada. Lo que sí es que si de ellos manifiesta que tienen al teniente Ojeda allá, aquí están pasando dos cosas. Una, bueno, tendrán que lidiar con el tema de cómo justificar ante el gobierno Chileno. chileno, disculpa, es que me entró una llamada, el chileno, lo que sucedió. Por otro lado, que es para mí el fin de todo esto, el objetivo de todo esto, es mandar un mensaje. Es mandar un mensaje a todos y cada uno de los individuos que están fuera del país, una gran cantidad de militares que, bueno, que se han salido o se han manifestado en contra de las políticas del régimen, que han fijado posición. Bueno, esto es definitivamente, más de uno estará muy nervioso con lo que está Sí. sucediendo el día de hoy.
Entonces, para mí esto, el final de todo esto es eso, es un importante mensaje a todos los disidentes, a todos los que hemos tenido que salir del país, ¿verdad? Porque todos los que hemos tenido que salir del país, si no ha salido por un tema de condición de mejoras de vida, ha salido por un tema político, que sería un porcentaje bastante alto de venezolanos fuera de Venezuela. Iván, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hasta luego. Que tenga buen día, César. Gracias. El comisario Iván Simonovic, veterano policía venezolano, exiliado actualmente en la ciudad de Miami, en la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, y estamos tratando de hacer contacto con nuestra muy estimada, nuestra querida Celia Mendoza, quien está ya preparando un reportaje especial a 2 años del inicio de la guerra. Celia, ¿estás con nosotros? Buenos días, buenas tardes por allá. No te oigo, Celia, tienes que conectar el audio en tu dispositivo. Ok, ya. Ahora sí, perfecto. Celia, ¿qué has visto en Ucrania 2 años después de la guerra? Bueno, realmente Ucrania es un país en el que hoy en día la gente se ha acostumbrado a la guerra en medio de la situación que se está viviendo. Hay normalidad en algunas zonas, en especial en las zonas fronterizas con Polonia, en la misma capital, se siente una vida vibrante donde la gente sale a comer en los restaurantes, va al trabajo, se mueven, pero obviamente las alarmas que suenan de un momento a otro generan este pánico que obviamente se siente. Ahora, también hemos visto cómo la gente ha empezado a utilizar canales de Telegram y chats para identificar cuál es la alarma, si es una alarma de un misil, si es una alarma de un drone. Dependiendo de lo que esté sucediendo, saben si la amenaza es inminente o no. Y esto lo hemos visto, obviamente, durante estos últimos días. Estuve en la zona de Kharkov, que está a 40 kilómetros de la frontera con Rusia. Las alarmas son más intensas, la situación es más peligrosa. La línea de fuego está mucho más cercana. Estuvimos en la zona de Izum, que es un pueblo que fue ocupado por 160 días por los rusos, y desde luego allí encuentra uno no solamente lo que dejaron atrás los rusos, que es muerte y destrucción, cosas comunes, pero también zonas minadas, y es ahí donde obviamente se hace real lo que está sucediendo. El país es un país hoy en día que piensa de manera militar, no importa con quién se hable, hay una fijación con el trabajo militar, desde luego, la muerte de los militares, pero al mismo tiempo, muchas de las personas, y esto es algo que me ha parecido interesante, jóvenes, mayores, no piensan en el futuro. La mayoría de las personas tienen una mentalidad de un futuro a corto plazo. Hablé con una doctora que se encarga de procesos de fertilidad y siendo ella una persona profesional que tiene su clínica privada, me decía, yo no puedo pensar acerca del futuro porque no sé si mañana estaré aquí. Y a un muchacho de 16 años le pregunté si esperaba casarse y tener hijos algún día, y se rió y me dijo, pues mañana me puede caer un misil. Entonces la idea de pensar en el futuro realmente no es una idea que se esté manejando como una posibilidad actualmente. Celia, la guerra cuando inició hace ya prácticamente 2 años, se esperaba que fuese una guerra corta y una guerra donde Ucrania se impondría. Ucrania desde ese momento contaba con las simpatías de al menos todos los países occidentales. El ucraniano, aparte de ser un individuo sin futuro, puro presente tan solo, acusa fatiga después de 2 años de guerra. Definitivamente. Lo que hemos visto no solamente es una fatiga, pero es un complejo. Todos tienen en este instante lo que se llama un desorden postraumático de manera compleja. Y esto es algo que empecé a averiguar y a buscar con las personas. Obviamente, estando en los lugares donde han ocurrido ocupación, y Sum es una de estas ciudades, Bucha, muy cerca de aquí, donde estuvimos justo ayer y antier, la gente tuvo ese trauma y lo tiene, el trauma lo tiene. Pero lo que hemos visto es que es un trauma complejo en el sentido de que las personas que viven en Kiev, que nunca han visto un rocket golpear su casa, que nunca fueron parte de la ocupación, están viviendo el trauma de los demás. Y es un trauma compartido como nación donde la gente
viendo constantemente las noticias, que por cierto las noticias se han unificado y Ujú. todos los canales se han unido, los canales de noticias, y si se cambia el canal se ve la misma programación y lo que han hecho es dividirse la programación para poder todos cubrir guerra y para Sí, cubrir las líneas. Eso ha permitido entonces que haya solo un enfoque y donde hay un trauma, donde hay un cansancio, pero el cansancio no se puede dejar ver porque tiene que haber un sentimiento de seguir adelante, de esperanza y de lucha, pero mucha gente todavía no ha podido lidiar con ese trauma. Y también un sentimiento de culpa enorme, y lo noto muchísimo con la manera en la que hablan acerca de salir a tomar un café o de salir a comer. Todo esto obviamente es muy, muy complicado. a ver, la expectativa del final de la guerra se maneja, y si se maneja, ¿cómo se maneja? ¿En plan de victoria? ¿En plan de derrota? ¿Perdimos ante Rusia? ¿Les vamos a ganar? ¿Cómo se manejan esos sentimientos, esas expectativas, Celia? Desde el inicio ha sido esta idea de Slava Ucraina, que es lo que dicen todo el tiempo, que es gloria a Ucrania, Herom Ucraina o Herom Slava, que es gloria a los héroes. Y me refiero a estas dos palabras porque es el modo que tienen. Para ellos no hay otra opción. Hablé con una señora mayor en Kharkov y la señora me decía, si vienen los rusos, así yo no tenga armas, le voy a sacar una pala, le voy a sacar la escoba, voy a sacar lo que sea para pelear. Y creo que esto es lo que ha pasado. Ellos entraron en shock hace 2 años porque juraban que jamás iba a suceder. Y esa idea no les permite ahora retroceder en su idea de que puede haber una derrota. También hay mucho nacionalismo, mucho más grande de lo que existía hace 2 años, donde muchas de las cosas han empezado a cambiar. Recordemos que aquí se hablan las dos lenguas, se habla ucraniano y se habla ruso. Sí. Están tratando de mover todo hacia el ucraniano, están tratando de que inclusive no se hable de vodka, sino que se hable del nombre en ucraniano para esa misma bebida. Y este tipo de cosas son las que hemos visto y que se están fortaleciendo. Si Rusia quería acabar con Ucrania, lo que ha hecho, por lo menos desde el sentimiento patriótico, es darle más alas a este pueblo para querer ser individuales. Antes se veían como hermanos, especialmente en esta zona del este, en Crimea, obviamente que la anexaron, pero también estamos hablando de zonas como Odessa, que es la zona portuaria, la Ujú. zona de Kharkov, que está muy cerca. La gente manejaba todo el tiempo hasta Belgrado para poder visitar a familiares. Eso ha cambiado y hay un sentimiento de rechazo, inclusive contra cualquier persona que hable en ruso o que venga de allí, o cualquier persona, y esto lo voy a decir porque lo vivimos, cualquier persona que tenga algún tipo de conexión o percepción de que apoye a Rusia. Y ahí viene el tema, porque uno de mis colegas es venezolano y cuando pasamos la frontera, la pregunta de la guardia era, ¿usted es venezolano? Y le hizo preguntas más intensas debido al tema de Maduro Sí. con Putin. Y lo vimos inclusive en la calle cuando le preguntan a uno de dónde es, porque también está esta otra idea, y eso es algo que también lo hemos visto, y es la idea de quién es un colaborador, quién es un espía. Lo vimos durante las primeras semanas de la guerra, pero lo estamos viendo ahora mucho más, en especial después de la ocupación y cuando personas tuvieron o trabajaron con los rusos en la ocupación para Ya. sobrevivir y se les ve ahora como colaboradores. Es muy complicada las dinámicas que la guerra ha generado en un mundo en el que, como puedes observar, hay un cielo precioso. Si salimos a la calle, es un Kiev maravilloso en términos de arquitectura, de arte, de Ujú. historia, pero al mismo tiempo en cualquier momento puede caer un rocket o en cualquier momento desde Bielorrusia pueden entrar tanques rusos para tratar de llegar. Muy interesante todo esto que nos has contado, Celia. Muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde Kiev. 10:04 de la mañana. Vamos a nuestro foro en el día de hoy. ¿Quién cuida al cuidador? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 22 de febrero de 1997, el grupo No Doubt llega al primer lugar en las carteleras británicas con ese tema Don't Speak, que venía en su tercer disco, Tragic Kingdom, hace ya 27 años.
Bien, vamos ahora a Ámsterdam, pero para hablar de Río de Janeiro y del planeta. En Ámsterdam está la doctora Elsa Cardoso, internacionalista, profesora titular jubilada en la Universidad Central de Venezuela. Elsa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No, mi saludo, gracias a ti, gracias a ustedes. Bien, vamos a hablar de la reunión que se está dando en este momento en Río de Janeiro, a donde acuden los ministros de exteriores del G20, las 20 naciones más poderosas, las 20 economías más dinámicas del planeta. Y esta reunión se da en momentos delicados, sobre todo por la presencia del señor Sergei Lavrov, el ruso, quien llega a Río después de importantes escalas en La Habana y en Caracas, y se va a sentar enfrente del señor, del secretario de Estado, Anthony Blinken. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión y qué se puede esperar de ella, Elsa? Sí, bueno, esta es una reunión pues periódica, usual del Grupo de los 20, que es este grupo de países de grandes economías, ¿no? De las más grandes economías y de economías emergentes. Un grupo muy diverso y se reúnen pues periódicamente, anualmente. Esta es una reunión de ministros de Relaciones Exteriores a la que va a seguir en noviembre, ya hacia finales del año, una reunión de presidentes, ¿no? ¿Qué se puede esperar de esta reunión? Bueno, esta reunión tiene un perfil particular porque ese grupo se ha ido, en cierto modo, reorientando en la medida en que las últimas presidencias han estado en manos la última presidencia estuvo en manos de la India, la próxima va a estar en manos de Sudáfrica, es decir, el mundo BRICS, ¿no? Por Ujú. llamarlo así, el Sí, mundo de señor. estos países de defensores de la tesis del sur global, de la reestructuración del orden internacional. Y uno de los temas, aparte de los temas sociales y de atención a la crisis climática que incorporó Brasil, uno de los temas en los que ha venido insistiendo Brasil es el tema de la reconfiguración de la gobernanza mundial, es decir, Ujú. comenzando por las Naciones Unidas y la reconfiguración del Consejo de Seguridad con ese tinte, ¿no? Del espíritu Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica, que viene caracterizando a este grupo de países, ¿no? Es un grupo con características muy peculiares. Vamos a Ujú. detenernos en el caso ruso. Estamos a apenas 2 días de cumplir 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Estamos a días de el anuncio de la muerte de Alexei Navalny, con la repercusión que esto ha tenido en el mundo. Además de esto, el anfitrión, el señor Lula, ha sido declarado persona non grata por Israel por las declaraciones que ha dado a propósito de la situación que se vive en la guerra de Gaza. Esto va más allá de problemas económicos. ¿Qué puede decidir, por una parte, BRICS y por otra parte, el conglomerado ya de los 20 en relación a este tipo de conflictos, que son los que terminan siendo el motor de todas estas, de lo que subyace, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo primero es que un grupo como este, en la situación en la que se encuentran el grupo por sí mismo, en su ampliación y en la diversificación de su agenda, difícilmente va a llegar a alguna recomendación específica de mucho peso, ni ningún mayor acuerdo, ¿no? Recordemos que allí también están países europeos, no tengo en este momento la lista a mano, pero allí también está, por cierto, Alemania, cuya canciller habló frontalmente a Lavrov en la reunión privada que hubo ayer, el canciller del Reino Unido, está el propio Anthony Blinken, es decir, allí tenemos una representación muy, muy diversa, de donde difícilmente va a salir ningún acuerdo. Pero sí es revelador y es interesante que se produzca este intercambio porque también pone las cosas
digamos, clarifica las cosas, ¿no? Esta declaración absolutamente impertinente de Lula, no solo por el carácter, la naturaleza ofensiva de la declaración hacia los israelíes, ¿no? Más allá de las razones que hay para preocuparse por lo que está ocurriendo en Gaza, esto es una declaración totalmente inconveniente si lo que se quiere efectivamente es mediar, es buscar alguna fórmula que termine pronto con esa situación, ¿no? Que permita terminar pronto esa guerra y es en cierto modo también un saboteo a los esfuerzos que están haciendo Estados Unidos, Qatar, Egipto en buscar una fórmula, ¿no? Y por otro lado, caramba, el silencio frente a la situación de Lula, frente a la situación Ujú. en Ucrania, ¿no? El trato con pinzas de la situación respecto a Rusia, ¿no? A todos estos eventos terribles que mencionas, ¿no? A los que se añade, por cierto, el brazo largo, ¿no? De la represión rusa en otros países, con este caso reciente en España, ¿no? Ujú. El tema es que allí creo que lo que va a haber son muchos debates y al oído atento mucha clarificación de posiciones. El, Pero en el fondo creo que al final Rusia no está en su mejor posición en este momento. No creo que lo esté por múltiples razones, ¿no? Porque digamos, eh, digamos, su capacidad para influir en el orden internacional y tomar decisiones trascendentales está muy, pero muy disminuida. Y lo que sí habría sido interesante es que estuviera por allí el canciller chino, que no se presentó, sino que envió un sustituto Mm. para ver cómo los chinos, para quienes todo esto es profundamente incómodo, aunque siguen jugando al sur global y a todo lo demás, Sí. pero tienen una posición mucho más cauta, ¿no? Una última pregunta, Elsa. El señor Lula, cuando declara sobre el genocidio en Gaza, le preguntan por Venezuela y él dice que no está informado. Es decir, no está informado sobre el país vecino. Pero el señor Anthony Blinken, recién llegado a Brasil, cuando se reúne con el señor Lula, el parte de prensa dice que hablaron de Venezuela. Ujú. ¿Qué pueden haber hablado? ¿Qué ha trascendido de eso? Bueno, yo no conozco nada, no he visto nada que haya trascendido de la reunión, ni he tenido la oportunidad de conversar con quienes hayan tenido acceso a mayor información. Pero lo cierto es que en la reunión privada entre Lula y Blinken debió ser, y el grupo de personas cercanas que acompañaban a Lula y al secretario de Estado, debió ser muy interesante porque tocaron temas muy delicados eh, digamos que sobre los que Lula había dicho que se iba a ocupar, tenía esa pretensión de proyección internacional. Y en el caso venezolano en particular, sobre la pretensión de Lula de convertirse en un canal útil de Sí. contacto con el régimen de Maduro, porque había que normalizar la situación venezolana, dicho en sus palabras, y eran necesarias elecciones libres. Entonces yo me imagino que hubo ahí un recordatorio de esas cosas y una Ya. referencia muy precisa a las consecuencias que va a tener para la región en la continuidad del régimen venezolano en los términos en los que va definiendo su continuidad, ¿no? Que son términos mucho más represivos y Sí. mucho más, vamos a decir, estimuladores de emigración, por decirlo menos, y todo lo que emigra y Ujú. se desborda desde Venezuela. Así es. Elsa, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti y a ustedes, César Miguel, muy amable. La doctora Elsa Cardoso, internacionalista desde Ámsterdam. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flora Alicia? Bueno, César, para aquellos que tienen nostalgia de los cassettes de audio, la cinta de cassette está regresando inesperadamente a Japón. Las ventas de cassettes nuevos y usados están creciendo, según informó Nikkei, y varias tiendas están ampliando sus secciones dedicadas a cintas de cassette. Están resultando particularmente populares entre personas de entre 20 y 30 años de edad que nunca experimentaron el apogeo de las cintas en la década de los 80 y se sienten ahora atraídas por su apariencia nostálgica y su sonido claramente cálido y rico, según escribió en Nikkei Megumi Kito. ¿Qué te parece? Me parece un anacronismo, porque nada más incómodo
que un cassette, los que pertenecemos a esa época, Ujú. padecíamos a los cassettes, el enredo de cinta de cassette, el lápiz que había que meterle en el El huequito boligrafito, sí. para darle la vuelta. En fin, son las 10:37 de la mañana. Gracias, Flor Alicia. Cuando uno va a una embajada americana a solicitar una visa, por lo general la visa que usted está solicitando es la visa B1, B2. Esa es la vista del turista, la visa del no inmigrante. ¿Para qué me sirve esa visa? ¿Y qué no debo hacer con esa visa? Preguntas que le hacemos a María Eduarda Reis de Canero Fadul Immigration. María Eduarda, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Gracias por tenerme. Caray, María Eduarda, qué bella estás hoy. Gracias. Deslumbrante. Se ve que es jueves, ya se va de parranda. María Eduarda, a ver, ¿qué hago con la visa B1, B2? ¿Y por qué son dos en una? Para empezar, la B1 es para negocios, ¿ok? Negocios como casuales, no puedes trabajar y no puedes recibir pagos, pero puedes venir a conferencias profesionales, puedes venir a negociar contratos, puedes venir también a hacer como citas con asociados que usted tenga aquí en los Estados Unidos. La B2 es más para turismo, vacaciones. Vamos a Disney, ¿ok? Visitar familias, amigos. Y también puede ser para tratamientos médicos, ¿ok? Y cursos recreacionales, como cortos. ¿Y qué no debo hacer con esta visa? No puedes de manera alguna trabajar, recibir dinero, ¿ok? No puedes quedar más tiempo que lo permitido. Normalmente es muy importante chequear tu I-94, pero puedes quedar 180 días con la visa de turista. También no puedes estudiar. Si tú vas a estudiar, tienes que solicitar la visa F1. A ver, pero yo entro con la visa B1, B2 y quiero cambiar. Tengo otras aspiraciones. ¿Puedo hacerlo? Sí, tú puedes siempre cambiar de estatus dentro de los Estados Unidos. Mi sugerencia es que haga después de 90 días, porque es muy importante el tema de la intención. Entonces, cuando tú Ujú. entras, tiene que tener el carácter de la visa que está entrando. Entonces, si viene como turista, lo carácter es vacaciones, turismo. Después de 90 días, ¿ok? Tenemos un 90-day rule que tú puedes ter venido, vamos a decir, de vacaciones y encontró un curso que tú quieres hacer y vas a cambiar para la F1. Ujú. Entonces, mi sugerencia es que hagas siempre después de 90 días. Muy bien. Si me paso de esos 180 días, por lo general 6 meses, ¿qué ocurre? Tú empiezas a acumular presencia ilegal y ahí es un problema. Estás quedando cada vez en una situación más difícil. Ahora, ¿puedo yo prorrogar esos 6 meses de manera legal? ¿Sí? Tú puedes solicitar una extensión de la visa de turista por 6 meses más, ¿ok? Pero tienes que tener una razón. Vamos a decir, yo usé mi visa de turista a hacer un tratamiento médico, en 6 meses todavía necesito más, voy a solicitar una extensión. O venga a visitar un familiar que está teniendo problemas y me necesitas aquí. Es siempre importante que tú tengas una válida razón para solicitar la extensión. ¿Y cuántas veces puedo yo prorrogar esa permanencia? ¿Cuántas extensiones puedo solicitar? No tienes un límite por la ley, ¿ok? Pero mi sugerencia es que solicites solo por una vez más, solo 6 meses, porque estas extensiones se tardan mucho tiempo a ser aprobadas. Entonces tú se queda en la situación que estás siempre solicitando extensión después de extensión y ellas no tienen una respuesta. Mi sugerencia es que hagas solo una, regrese y si tiene la intención de regresar para más tiempo, que procure un abogado para explorar otras visas que le den más tiempo aquí en los Estados Unidos. En todo caso, cualquier duda que usted tenga, anote este número de teléfono.
305-579-9218. 305-579-9218. Cuando llame, diga que está llamando de mi parte y la primera consulta será, María Eduarda. Gratis. Muy bien. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. María Eduarda, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a usted. María Eduarda Reis, abogada de inmigración del escritorio Canero Fadul Immigration. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Messi lo volvió a hacer anoche. En la ciudad de Buenos Aires está la psicóloga clínica Lili Locker. Lili, muy buenos días. Estás con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar aquí. Gracias. Y en la ciudad de Nueva York, mira que nos gustan los extremos, las largas distancias geográficas, está la también psicóloga, senior coach Liliana Torreya. Liliana, muy buenos días. Menos mal que estamos en el mismo lado del planeta, en el mismo hemisferio. Gracias por Así es. acompañarnos. Un placer. El gusto es siempre mío, César Miguel. Gracias. A ver, ¿qué es el cuidador? ¿Cómo se define el cuidador cuando no se trata de un servicio profesional, verdad? No es una enfermera a la cual la familia le paga. ¿Qué es el cuidador? Comenzamos con Lili Locker. Bueno, el cuidador es aquel familiar, se llama cuidador primario, aquel familiar que digamos que asume la mayor parte de la carga del cuidado de un familiar que tiene algún tipo de discapacidad. Puede ser física, puede ser cognitiva. Y bueno, en este lado, digamos, del mundo, en Latinoamérica, es bastante frecuente que ese rol lo asuman mujeres. Casi todas las investigaciones sobre el tema, los cuidadores primarios son en mayor parte mujeres, y muchas veces una hija o una nuera de la persona adulto mayor, que digamos que, bueno, generalmente esto ocurre más frecuentemente los cuidados en los adultos mayores, porque nunca en la historia de la humanidad hubo tantos adultos mayores como en este momento. Entonces los cuidadores necesitan más, y este tema que vamos a hablar hoy se va a ver más, porque hay más adultos mayores que necesitan cuidados. Claro. La gente no llegaba a durar tanto tiempo y no había necesidad del cuidado. Pero del cuidado ya hay suficiente interés, suficiente atención, tanto que hasta tiene un cuidador. Pero ¿quién cuida al cuidador? ¿Cuáles son los riesgos por los que puede atravesar el cuidador? Le pregunto a Liliana Torreya. Sí, los riesgos son muchos porque esta pregunta que tú estás haciendo se viene haciendo desde hace muy poco. Se asumía que se asumía que el cuidador era la figura importante. Sin embargo, y sobre todo después de la pandemia, empezamos a ver un síndrome que es el llamado síndrome del cuidador quemado, que alude a esta necesidad de que las personas que están a cargo de poder cuidar a otros también empiezan a presentar una serie de riesgos o una serie de síntomas asociados con la pérdida de sus capacidades o respuesta emocional, física e incluso social. Entonces esto ya la Organización Mundial de la Salud lo ha reportado como un síndrome, es decir, como un conjunto de signos y síntomas que están asociados a algo que requiere atención particular, y es allí donde empezamos entonces a preguntarnos y a ocuparnos algunos de quién cuida al cuidador. ¿Qué es un cuidador quemado? Aparte, más allá de la explicación que nos acaba de dar Liliana, le pregunto a Lili. El cuidador quemado también se le conoce como cuidador que ha entrado en colapso. Se habla del colapso del cuidador o el burnout del cuidador. Es un cuidador que sus capacidades han sido superadas por las demandas, porque han sido una demanda alta a lo largo del tiempo. Entonces, el cuidador quemado, lo que es muy importante en todos estos síndromes de burnout o de colapso, es que no ocurre de un día para otro, son de inicio insidioso, ocurre de a poco, y por eso no lo vemos. Entonces, el cuidador, cuando ya está quemado, ya ha colapsado,
puede tener síntomas muy parecidos a lo que es un cuadro depresivo, puede estar de mal humor, puede tener insomnio, puede tener irritabilidad, o sea, alteraciones del humor, o sea, en un rato está de un humor y lo que se llama labilidad en el humor. Ahora, el cuidador, tú hiciste una pregunta muy importante, ¿quién cuida al cuidador? Porque el paciente depende de ese cuidador, entonces hay que cuidarlo tanto o más que al paciente, porque si nos colapsa el cuidador, el paciente está en riesgo también. Y Claro. cuando la persona que cuida, digamos, ha colapsado o está por colapsar, puede olvidarse de medicamentos que tiene que darle, puede olvidarse de cuidados, puede incluso, y este es el mayor riesgo, que se ven casos de maltrato también hacia el paciente, maltrato emocional o incluso maltrato físico, porque la persona, digamos, las demandas han sobrepasado sus capacidades. Entonces, ¿quién cuida al cuidador? Una de las personas que tiene que cuidar al cuidador y que lo hace, de hecho, es el médico geriatra. Hablamos de geriatra porque casi siempre son adultos mayores. El gerontólogo, el geriatra, el médico, le pregunta al cuidador, ¿y usted cómo está? ¿Usted ha comido? ¿Y usted qué comió? Y los familiares tienen que cuidarlo, tienen que hacer relevo. No pueden dejarle toda la carga, digamos, aunque se vea bien. Y a veces si la persona dice, no, yo estoy bien, yo me quedo, obligarla a tomarse sus espacios. Sí, iba a eso, porque si se trata de familiares, como dijiste, hijas, por ejemplo, no hay un compromiso laboral establecido como tal, ¿verdad? No hay horarios de trabajo, no hay días de descanso, no hay compensación salarial, mucho menos. Entonces, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué dice la experiencia para que ese cuidador lo protejamos y no llegue a ese colapso, a ese burnout? Le pregunto a Liliana. Sí, una de las cosas más importantes cuando se está frente a una situación, sobre todo de salud física o emocional o de deterioro, que requiere que haya un cuidador para esta persona, digámoslo así, es que se trate esta situación de forma más sistémica, se busque cuál es la red de ayuda primaria para que allí se tomen algunas decisiones que tengan que ver con cómo se va a manejar el cuidado de esta persona, para que entonces, por ejemplo, se asuma una planificación del cuidado, ¿sí? De manera tal de que dependiendo las condiciones del cuidador y dependiendo de los recursos también disponibles, a veces hay situaciones donde no hay suficientes recursos económicos, a veces hay situaciones donde no tenemos la persona cercana que pueda hacer este papel en los tiempos que se requiere. Entonces, ver bien cuál es la situación, sentarse como red de apoyo, no solamente quien va a cuidar, sino las personas que van a estar de alguna manera Sí, haciéndose cargo de este tema. pero ¿quiénes integran esa red de ayuda primaria, Liliana? Porque cuando tú dices hay que planificar, ¿quiénes toman ese rol? En principio tiene que ser la familia, digamos, primaria y cercana. En muchos casos eso no se puede realizar de esa manera. Por ejemplo, en mi caso atiendo muchas personas en situación de migración y no tienen Ujú. esa familia cercana. Entonces también ya hay habilitados en algunos países centros de ayuda para los cuidadores, grupos de contención emocional a los cuales se puede empezar a acudir para ir teniendo la formación. Esta persona, este cuidador necesita formarse sobre la enfermedad que va a estar atendiendo, necesita conocerse también a sí mismo y sus propias necesidades para poder pedir ayuda. Entonces esa red, si no la puedo establecer directamente con la familia, la voy a tener que establecer con las personas más cercanas o incluso con algunas instituciones de salud, como decía Lili, el médico a cargo de la persona que vas a cuidar y algunas personas, incluso tu red social más cercana, ¿no? Algunos amigos cercanos que quieran en este momento o puedan en este momento aportar la ayuda. Lo importante aquí es no quedarnos solos con la responsabilidad como cuidadores. A ver, eh, por ejemplo, mencionaste el hecho de los migrantes. El migrante deja una familia fracturada y no necesariamente está lleno de familiares cercanos en su entorno. Este cuidador tampoco es que fue designado, ¿verdad? Las circunstancias de la vida le llevaron a encargarse de la mamá, ponle.
¿cierto? Y Sí. como decía Lili, la mayoría son mujeres. Las cuidadoras son mujeres. A ver, mi pregunta es lo siguiente. No tengo recursos económicos. Estoy emigrado en un país donde a lo mejor ni siquiera manejo el idioma, ni tengo solvencia cultural, social y mucho menos económica para poderme mover. Y tampoco gente a mi alrededor. ¿Qué pasa con ese cuidador? ¿Cómo evito que se queme? Le pregunto a Lili. Bueno, esos son los factores que han mencionado son factores de riesgo. Eh, para protegerlo, no podríamos evitarlo completamente, pero factores de protección, como decía Liliana, es enseñarle o recordarle a cuidarse de sí mismo. A veces el cuidador está tan metido en cuidar a otra persona y en satisfacer las necesidades del otro que hasta se olvida de comer o de hacer cosas para sí mismo. Entonces, cuando el paciente, si no hay otras personas que pueden hacerme el relevo, cuando la persona que cuido duerme, hacer algo para mí, no necesariamente algo de trabajo de la casa, algo placentero, escuchar una música, o sea, pequeñas cosas pueden ayudar mucho. Cuando te vas a bañar, sentir el agua, conectarte con los sentidos, hacer algo placentero dentro de la limitación que tengas, porque bueno, a mayor solvencia económica tienes más acceso a Claro, otras claro. posibilidades, ¿no? Pero estamos hablando en esta pregunta de personas que tienen poca red de contención familiar. Los grupos de apoyo, como mencionaba Liliana, son un gran factor de protección también. Hay países que también tienen centros de día donde el paciente, si tiene movilidad, eh, lo llevan por el día y entonces el cuidador descansa y después va a la casa en la noche, no está completamente institucionalizado. Otra cosa importante es que se ha visto que protege, digamos, no es que proteja, hay más riesgo de sufrir del colapso del quemador cuando el paciente o el familiar a cargo tiene un proceso degenerativo en cuanto a lo cognitivo. O sea, hay mayor riesgo cuando hay una Iba a enfermedad de preguntar deterioro eso. cognitivo. Sí. Es Iba a mayor. preguntar eso. Por ejemplo, mencionábamos el adulto mayor. Sí, está bien. El adulto mayor puede estar en perfectas condiciones mentales, pero ¿y si, por ejemplo, padece de Alzheimer, que se va agravando con el paso de los días? ¿Qué ocurre en una circunstancia como esa, Es, Lili? es más, en los estudios revelan que cuando hay deterioro cognitivo, Alzheimer o cualquier proceso demencial, hay más riesgo del colapso, hay más riesgo de todo, y dentro del colapso del cuidador, todos los riesgos que hablamos, ¿no? Porque el paciente que está deteriorado a nivel cognitivo puede hacer cosas como estar muy irritable, hasta puede ser agresivo verbalmente con el cuidador, puede ser muy demandante, Sí, puede insistir mucho, la persona no recuerda si comió, si no comió, entonces eso es un desgaste, digamos, a nivel emocional. Este síndrome afecta al cuidador en todas sus dimensiones, en lo emocional, en el pensamiento, en las acciones. Es algo, digamos, multidimensional. Entonces, sí. lo que sí se ha visto es que cuando hay deterioro cognitivo, el riesgo para el cuidador es mayor. Por lo que he podido deducir de esta conversación, de esta breve conversación, pero muy interesante, es que el cuidador o la cuidadora generalmente está sola. Y la idea para que no se queme es que no esté sola. Bien, ya ustedes nos han dado un abanico de posibilidades para evitar esa soledad. Pero si colapsó el cuidador o la cuidadora, ¿qué hacemos? Esa pregunta, ya para cerrar, se la hago a Liliana Torreya. Sí, la idea inicialmente es evitar justamente ese colapso porque la responsabilidad que tiene el cuidador sobre la persona que cuida es muy alta. En consecuencia, lo primero es implementar todos los mecanismos de autocuidado que esta persona pueda tener. Tiene que ser una persona, ojalá, consciente de la actividad que está realizando, porque si no, colapsa el sistema, o sea, colapsan ambos, colapsa la situación como tal, porque puede tener un amplio espectro. Entonces, recordar que esto no es algo, digamos, pequeño. Hay un 90% de casos reportados de cuidadores con síntomas de ansiedad, depresión y aislamiento social. Es decir, es lo más común que ocurra esto. Entonces, ya sabiendo
que hay una alta probabilidad, siendo cuidador, de tener esta situación. Cuando se produce el colapso, de inmediato se requiere que haya una atención focalizada en el cuidador, porque recordemos que a esto se le suma, dependiendo la relación que tiene el cuidador con la persona que cuida, que va a haber una cantidad de emociones mezcladas, una vorágine emocional día a día. Y ese desgaste progresivo, a veces silencioso, es lo que hace que en algún momento tengamos estos picos, que es lo que llamamos, bueno, ya no puedo más. Y ahí se ponen en riesgo ambos. Ya no puedo más. Muchísimas gracias a Liliana Torreya, quien recién habló desde Nueva York, y a Lili Locker, quien también nos acompañó desde Buenos Aires. Gracias, Lili. Gracias, Liliana. Gracias a ti por la invitación. Bien, son las 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a ocuparnos de la cumbre del G20, ministros de Exteriores, en Río de Janeiro. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y Lionel Messi lo volvió a hacer. Le doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestro querido compañero Daniel Chapela. ¿Cómo estás, César? Qué gusto. Igual, gracias por acercarte al estudio. Cuéntanos, ¿cómo estuvo el juego anoche? Pues mira, fue un partido, diría, bastante más parejo que lo que dice el marcador. Es verdad que lo ganó el Inter, lo resolvió ya sobre el final del partido. Esa ventaja de 1-0 parecía poca, sobre todo en el segundo tiempo, que lo atacaron bastante, pero al final lo terminó resolviendo. Jugó muy bien Messi, realmente 90 minutos, físicamente entero, rápido, muy involucrado en el juego, tuvo situaciones de gol, algunas se las sacó el arquero. En general, un buen rendimiento de Messi y del equipo en general, del Inter Miami hablo. Buen primer tiempo, un segundo tiempo más equilibrado. Jugaron contra el Real Salt Lake, fue la apertura oficial de la temporada de la MLS. Sí. Y ¿qué, visto ese juego de anoche, la segunda temporada de Messi en esta liga, qué proyección podemos hacer? ¿Qué nos puede deparar esta segunda temporada? Bueno, la primera cuestión es que el Inter arranca como favorito para ganar el campeonato, uno de los favoritos para ganar el campeonato. Es decir, es un candidato firme. Lo del año pasado terminó siendo anecdótico porque Messi, Busquets, Alba, los jugadores que llegaron, lo hicieron a mitad de temporada y ya con el equipo en una situación muy complicada para poder jugar playoff. No lo hicieron, de hecho. Pero aquí arrancando ya desde el vamos y con Luis Suárez, al que contrataron en el invierno, da para pensar que tiene que pelear por todo lo que juegue. El Inter va a estar involucrado en varios torneos este año, va a tener una agenda de partidos pesada, porque además del campeonato local juega la Liga de Campeones de la CONCACAF, que es una especie de Champions del área, más la Copa local. Es decir, va a tener por lo menos 60 partidos en la temporada si llega tan lejos como se prevé, ¿no? Nos recuerda por el roster que estás comentando. Perdona que use la palabra roster, pero no, está perfecto. Está perfecto del béisbol, ¿no? Pero por el roster que estás comentando casi parece un Barça de otros tiempos, ¿no? Pues es una reedición, sí. 4 elementos del mejor Barça que se recuerde, ¿no? Suárez, Messi, Busquets, Alba. Han hecho algunas contrataciones de futbolistas jóvenes. Ayer, por ejemplo, el gol del 2-0 lo hace Diego Gómez, un muchacho paraguayo que viene de ser el mejor jugador del preolímpico que se disputó en Caracas, clasificó a Paraguay a los Juegos de París. Ya estaba en el equipo desde la temporada pasada, pero pareciera que este va a ser el año de la consolidación. Acaban de contratar a Federico Redondo, un mediocampista argentino, también muy joven, 20 años, hijo de aquel Fernando Redondo tan recordado del Real Madrid. Es decir, el Inter está también buscando elementos que le puedan dar vigor al equipo y que en el momento en el que los veteranos empiecen a dar un paso al costado, que va a pasar en el término de un par de años, haya con qué renovar, ¿no? Cuando dices es uno de los favoritos, sí. ¿Esta liga cuántos equipos la integran y de esos favoritos cuántos
¿De cuáles estaríamos hablando? ¿De cuántos? Son 29 equipos. A partir de la temporada que viene ya serán 30 cuando se integre la franquicia de San Diego. Es decir, es una liga grande. Es una liga muy grande, con muchos partidos. Cada equipo juega 38 partidos en la temporada. Son 2 conferencias. Hay algunos partidos entre conferencias, pero digamos, son 29 equipos, eso es mucho, ¿no? De todas maneras, tal como se concibe el deporte profesional en los Estados Unidos, esto está en consonancia con lo que ocurre en MLB o en la NFL o en la NBA, ¿no? Es decir, franquicias que abarquen todo el territorio de los Estados Unidos. Esa es un poco la idea. Favoritos, además del Inter Miami, está Columbus Crew, que es el equipo que acaba de consagrarse campeón la temporada pasada. Está el equipo de Los Ángeles FC, que jugó la final de este último año y fue campeón hace un par de temporadas. Por plantel, yo diría que están allí los favoritos. Y el otro equipo es Orlando, el gran rival del Inter Miami, que acaba de hacer un par de buenas contrataciones. Luis Muriel, delantero colombiano de gran trayectoria europea, lo acaban de integrar al equipo. Ya venía de muy buenas temporadas con un proceso consolidado. Y para mí están allí, entre esos 4 equipos, los candidatos al título, sí. Ahora estamos hablando de una liga vigorosa, ¿no? Sí. Al menos Miami se le rindió al señor Messi. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero ¿ocurre así en el resto de la nación, en el resto del país? Digo, recuerdo hace ya cualquier cantidad de años, cuando el señor Pelé se retira, lo contrata el Cosmos, como para darle impulso a la liga de aquel momento. No pasó mayor cosa, pero con Messi ha ocurrido totalmente lo contrario. Estamos hablando de estadios grandes, llenos, entradas caras. No eran las entradas de antes. Sí. ¿Y cómo definirías, calificarías tú todo ese proceso, Daniel? Yo te diría, César, que la MLS es un fenómeno de estudio. Ha conseguido posicionarse. Estamos cumpliendo ya 29 años de creación de la MLS, que nació después del Mundial de los Estados Unidos, jugó su primera temporada en 1995. Ha crecido muchísimo. Desde el punto de vista de la organización, te diría que está al nivel de las grandes ligas del mundo. Han adoptado un concepto de estadios pequeños de entre 20 y 25 mil personas, pero que siempre se vean llenos, lo que empaqueta el producto muy bien. Claro. Hay algunos estadios grandes, el de Atlanta, por ejemplo, que juega en el mismo estadio de los Falcons, pero en general son estadios de esas características, 20, 25 mil personas, como va a ser el estadio de Inter Miami cuando se inaugure dentro de un par de años, ¿no? Y generalmente uno lo que observa, me ha tocado viajar por varias plazas, son estadios repletos, gente muy involucrada y apasionada. Es decir, el fútbol se ha ido sembrando en lugares donde antes prácticamente ni existía. Y eso va a provocar un fenómeno muy interesante de ver en el Mundial que se va a organizar aquí en el 2026, porque a diferencia del 94, yo estuve aquí cubriéndolo, la gente común va a tener mucha más noción de lo que es el fútbol o el soccer, como lo llaman aquí, que lo que ocurría en aquel año 94. Es decir, culturalmente, sin que este sea un país futbolero, que no lo es ni lo va a ser, tiene más incorporado el soccer como parte de la cultura de lo que ocurría hace algunos años, ¿no? Ya lo creo. No recuerdo cuál era uno de estos animadores de los late night shows que puso una colección de varios cantos de gol de los narradores. ¡Gol! Fue David Letterman, sí. David Letterman decía, ¿Are they on drugs? Se preguntaba, ¿están drogados? Bueno, de hecho, una extrañeza todo eso. Él invitó, lo recuerdo claramente, durante aquel Mundial, a Andrés Cantor, al narrador recontra conocido en este país de fútbol de primera, ¿no? Y porque fue un fenómeno, aquello fue un fenómeno. Han descubierto además el sabor de las transmisiones en español, que son muy diferentes, ¿no? Sí, señor. Daniel, muchas gracias por acercarte al estudio. ¿Te puedes quedar ya de una vez? Gracias, César. Un gusto siempre. Sí, el gran Daniel Chapela. Son las 10:54. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, y también en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.